Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante porque vamos a conocer sobre el clima en el Perú. Pero este tema, como es un poco largo, lo vamos a tratar en dos clases. En la siguiente vamos a ver el clima peruano en lo que sería la sierra y la selva. Y hoy vamos a conocer generalidades del clima peruano y el clima de la costa norte y de la costa sur. Para eso vamos a dar inicio con esta idea muy importante que te presento en este momento. ¿En qué lugar de Lima podemos observar, por ejemplo, neblinas? ¿Cómo se forman esas neblinas en la costa? Y tengo una respuesta para ti. Ticlio Chico. En Villa María del Triunfo, Ticlio Chico registra una temperatura de 12 grados centígrados y una humedad relativa de 98%, volviendo a sus habitantes altamente vulnerables y también debido a que el 50% de las casas son precarias. Declarada en emergencia en el año 2018 por temperaturas que llegaron incluso a los 5 grados centígrados. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no en todo Lima hay tal cantidad de neblina y de frío, al igual que está respirando humedad? Eso lo vamos a tratar de conocer en esta sesión. ¿Cuáles son los factores climáticos del Perú? Los agentes van a ser de varios tipos y vamos a tratarlos de conocer. Primero a nivel macro, ¿no? En general, ¿por qué es que sucede esto? Los factores climáticos, bueno, vienen a ser estos agentes que ejercen una influencia permanente sobre el clima, muchas veces modificándolos. Los primeros van a ser los cósmicos, como son los movimientos de rotación y traslación que tiene la Tierra en relación al Sol. Entonces, la cercanía y la lejanía del Sol van a permitir saber nosotros en esa inclinación que tiene la Tierra si estamos en verano o en invierno. De la misma forma, van a haber otros tipos de factores que van a ser los mismos geográficos. Uno tiene que ver la latitud, en qué distancia están en relación al Ecuador, que es la parte más cercana al Sol, o también de altitud, en qué zona es mucho más elevado, ¿no? el espacio que nosotros estamos viendo. Dentro de ellos también vamos a ver la continentalidad y la oceanidad. En la continentalidad vamos a reconocer ese contraste térmico que va a existir dentro del continente, ¿ok? Y en la oceanidad va a haber una termorregulación, donde se va a regular y va a mantenerse en una misma cantidad de calor o de frío casi parejo, dependiendo de diferentes otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con la latitud. Entonces, justamente que hablamos de la latitud, podemos observar que, por ejemplo, en la zona más tropical va a ser la zona que está más cercana a la línea ecuatorial y el Perú se encuentra justamente cercano a la línea ecuatorial. Entonces, nuestro clima debería ser netamente tropical. Pero después se van a dar cuenta que van a haber unas cosas muy especiales, como se llama nuestra cordillera de los Andes, que genera de que no en todos los lugares sean tropicales, pero la zona de la costa es generalmente desértica en el Perú. Que si no hubiese existido la cordillera de los Andes, no hubiesen existido otros climas importantes. Entonces tiene que ver con la distancia al Ecuador. Entonces la latitud baja en la más cercana a la tropical, latitud media, la latitud que es templada, están en estos lugares del planeta, y la latitud alta, que es la gélida, justamente en estas partes externas cercanas al polo norte y al polo sur. El factor altitud también genera el clima, una variación existente. El que está cercano justamente a lo que es menos altitud va a tener mayor temperatura y va a tener más humedad. Mientras más alto esté, va a ser menos la temperatura y menos humedad que va a existir. Esto va a demostrar que por eso es que existe gran humedad en Lima. Hay mucha humedad, pero que es una humedad que está más o menos a unos 200 metros sobre el nivel del mar.
o 150 a 200 metros. Por eso es que los cerros donde viven las personas que ahora han invadido están llenos de humedales, zonas muy frías, mientras que más en la costa no va a pasar eso. La humedad va a estar justamente a una pequeña altura, pero no va a estar a ras del suelo. Cuando llega a ras del suelo es cuando se genera una gran neblina. ¿Cuáles son otros factores como por ejemplo el factor de las corrientes marinas? Estos también van a generar y van a decir cuándo es que va a haber algún frío. Entonces, hay una circunvalación alrededor del círculo polar antártico que da vueltas y que en unos lugares determinados gira, como por ejemplo la corriente de Humboldt. Entonces trae agua fría hacia la zona norte. Entonces pasa por Chile y por Perú. Y en este lugar, cuando llega al Perú, llega a aflorar la gran cantidad de plancton que se va a tener gracias al contacto con el sol. Y ese motivo de afloramiento es el que le sirve a los animales a irse desarrollando a este plancton y que sirva de alimento para los peces en este lugar. Y por eso es que nuestro mar se vuelve un mar muy rico. Pero estas masas de agua son las que se desplazan a grandes distancias y que influyen también en los climas de la Tierra. Por ejemplo, vamos a conocer ahora lo que sería el clima en la costa norte. Este clima es un clima semitropical. Como te acuerdas que ya analizamos en la clase anterior, el clima es la suma del tiempo durante muchos años. Entonces este clima es casi permanente que lo podemos ir conociendo. Presenta temperaturas ligeramente altas de 24 grados centígrados, pudiendo superar los 30 grados centígrados en el verano. Las precipitaciones anuales son en un promedio de 200 milímetros, sin embargo se hacen notables en verano, en diciembre a marzo, la gran cantidad de lluvia que va a existir, que va a aumentar el caudal de los ríos, especialmente en la zona norte. Favorece el desarrollo de los bosques secos, bosques que en realidad solamente van a reverdecer en épocas como de verano, cuando hay gran cantidad de lluvia en la costa norte. Y por ejemplo lo podemos ver en la fotografía inferior, donde vemos los bosques, ¿no? Donde no existe mayor gras y que los árboles, bueno, están bastante secos, aunque en algunas partes tienen verdoso, ¿no? Este clima es semitropical, el de la costa norte, donde las playas tienen un mar cálido y son aprovechadas para el turismo. ¿Por qué? Porque viene el agua de lo que es la corriente del Niño. Y si uno puede observar a la ciudad de Piura, el caudal del río Piura es sumamente grande y sucede esto en la época de verano justamente por las condiciones del clima que se van dando. En invierno va a bajar esa cantidad del río, ¿no? Y en algún lugar puede desbordarse porque el cauce es mucho menor para el caudal del río que va a aparecer durante esta época. ¿Cuáles son entonces los factores que generan esto? Bueno, tenemos la corriente del Niño, la corriente ecuatorial que viene del norte hacia el sur y que justamente en la zona de Piura concluye y gira para introducirse dentro del océano. El hecho de estar cerca del Ecuador influye en las temperaturas cálidas de la costa norte durante todo el año, pero este calor y frío de las corrientes son las que generan las lluvias durante la estación del verano, que aumentan los caudales de las aguas de los ríos que desembocan en el océano y que pueden llegar a generar algún daño cuando aumenta la cantidad de agua. Clima en la costa centro-sur, o sea, desde el centro hasta llegar a la ciudad de Tacna. Nuestra Lima, que es capaz lo más representativo que podamos tener, es de un clima subtropical árido. Presenta temperaturas entre 18 grados a 19 grados centígrados y con escasas precipitaciones durante todo el año, más o menos 150 milímetros en promedio. Durante el invierno la humedad se incrementa y se producen neblinas y lloviznas, o sea, carúas, pequeñas lloviznas. La elevada humedad favorece el desarrollo de las lomas, por eso es que tenemos alrededor de Lima gran cantidad de lomas
que es un tipo de ecosistema de carácter estacional, que durante todo el año está seco, pero que se reverdece en una época determinada, que es de abril a noviembre, que es justamente por la humedad que existe en el ambiente que hace que las plantas se sientan como que estuvieran en un riego permanente. Esta comparación de las condiciones atmosféricas de la costa central y el sur entre el verano y el invierno hacen que uno pueda observar, como en las fotografías, ¿no? En la ciudad de Lima, la neblina en el invierno grande que baja y que no permite la visualización perfecta. Y en el verano, cómo es que el sol radiante sale en la costa, ¿no? Cómo es esta hermosa costa verde en esa fotografía. Existen las lomas de Mancay, las lomas de Machay, de la Chay, perdón. Hay gran cantidad de lomas alrededor, como estos que tú puedes observar, y que florecen también en esta época y con esta hermosa flor de Mancay que se da mucho en la ciudad de Lima, por ejemplo, de color amarillo. ¿Cuáles van a ser los factores para que esto suceda? Bueno, primero tenemos la corriente peruana de Humboldt, que es gran cantidad de agua fría que comienza a venir por este lugar y comienza a surgir a la parte superior a lo que se le denomina el afloramiento. Este afloramiento es un agua muy fría que va surgiendo y que va generando que luego se evapore en gran cantidad la que está en la parte superior y se generen nubes de estratos relativamente bajos que llegan hasta lo que sería la cordillera. Y ahí es donde comienza a haber grandes lluvias y por eso hay gran cantidad de agua. Todo eso es un cambio climático que se da gracias a la corriente peruana de Humboldt. La segunda condición o factor es la misma cordillera de los Andes, porque las nubes llegan hasta este sector y en este sector comienzan a llover, ¿ok? Entonces, y comienzan a caer las aguas para este lugar, ¿sí? Es una barrera natural y también caen para el otro lugar, ¿no? Acá también hay vientos que hay mucha cantidad de lluvia que también se detiene gracias a la cordillera. Si no, tendríamos mucha más cantidad de agua que se vendría por las costas, ¿no? Y luego tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que es una gran masa de aire que también influye en este momento y es la que genera el movimiento de las corrientes. Entonces acá hay una convergencia de este anticiclón del Pacífico Sur con los vientos del norte. Entonces esto es lo que genera también el frío y su acercamiento a lo que serían las costas de nuestra patria. Muy bien, lo único que te dejo son estas actividades que serían importantes que las puedas observar y saber exactamente cómo influyen para que tengamos el clima que tenemos en nuestra patria. Nos vemos la próxima semana para analizar, no te olvides, el clima en la sierra y en la selva del Perú.